Esta conferencia comenzará a grabarse. Muy buenos días a todos, gracias por su presencia, su participación, gracias por estar el día de hoy reunidos. Vamos a platicar, hoy nos toca ver lo que es la letra G y lo que es el emperador en la sesión de Resplandores del Tarot, para que lo veamos. Recibimos a los hermanos visibles que están de alguna manera, de manera virtual conectados, y a los invisibles que están acompañándonos en este día, la primera sesión del año. Damos gracias por su luz, su conocimiento y que nos acompañen el día de hoy. Estábamos platicando ahorita, vamos a llamarle paz perdidos. Estábamos platicando respecto al objetivo del tarot, el objetivo de nueva cuenta de las letras. Y bueno, recuerden que todo esto tiene que ver con la subconsciencia, vamos a estar trabajando con la subconsciencia, por eso lo estamos estudiando ahorita sin color, para que el impacto psicológico no sea tan fuerte, no sea tan grande. Posteriormente vamos a empezar a mover a nivel orgánico también algunas situaciones con el cuerpo, y esa es la intención. Estábamos también platicando y nos llevaban pues esas teorías, esos argumentos nos estaban llevando a tratar de entender lo que era precisamente el Adam Kadmon, porque pues salió a relucir obviamente el Génesis, la parte genética que todos tenemos. Nosotros somos el resultado del paso de los años, de la genética de nuestros ancestros. Y cuando digo de nuestros ancestros, no nada más hablo pues de mi abuelo, de mi bisabuelo, de mi tatarabuelo, que muchos dicen que llega hasta la séptima generación, ¿no? Pero en realidad es que no, nosotros tenemos un origen. Y recuerden que es obligación del iniciado, si quiere concluir la gran obra, debe de responder 3 preguntas claves. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y a dónde voy? O sea, ¿quién soy? ¿Se pueden ustedes responder al día de hoy quiénes son? O sea, no me digan soy Francisco Rosáins. ¿Quién es Francisco Rosáins? ¿Qué es? ¿Qué está haciendo Francisco Rosáins? O sea, ¿en realidad eres un hombre? Me encanta la película de Se Busca. Esa también la tenemos que ver. La han visto con Angelina Jolie y ¿cómo se llama? James McAvoy. ¿Cómo se llama este chavo que la hace del profesor Javier? McAvoy se llama. Se apellida este amigo. ¿La recuerdan? ¿La han visto? A ver, alguien ya nos contestó por aquí. James McAvoy, muy bien. Es una película de acción, pero es una película bastante buena que también tiene información iniciática. Les voy a dar un pequeño adelanto. Los que la han visto, recuerdan que cuando se lo lleva Angelina Jolie y lo empiezan a recibir y le dijeron que le iban a empezar a capacitar, ¿qué fue lo primero que le hicieron? ¿Alguien recuerda qué fue lo primero que le hicieron? Para empezarle a dar su instrucción. Sus golpizas. Correcto, Joel. Le dieron una golpiza y no una. Le dieron muchísimas golpizas. ¿Por qué lo seguían golpeando, Joel? ¿Qué le preguntaban en esas golpizas? Porque no contestaba quién era. Exactamente, le preguntaban, ¿quién eres? Paz. Pues, ¿qué haces aquí? No, pues tú me trajiste, le dice Angelina Jolie. Le daban una golpiza bárbaro, exactamente, porque no se contestaba quién era ni tampoco sabía qué hacía con ellos. Lo dejan de golpear hasta en el momento en el que él responde desesperadamente, no sé, no sé. En muchos lugares, lamentablemente, las iniciaciones simbólicas han pasado a ser, sobre todo en los primeros grados, novatadas. Dicen que existe un hermano terrible que recibe al candidato en algunos lugares y que su intención es golpearlo.
Pero o sea, y sí, esa es la intención, golpearlo. Pero ya no lo hacen con esa arte, ya no lo hacen con ese saber, ya no lo hacen, creen que es humillarlo. Y es diferente golpearlo a humillarlo. ¿Saben por qué el hermano terrible en algunas asociaciones se le llamará de una manera, en otras se les llamará de otra manera? ¿Por qué su función principal es golpear al candidato? ¿Por qué tiene que ser el candidato como James McAvoy que llega pidiendo conocimiento y entonces llega alguien que te dice, ah, sí, que es el conocimiento y ¡fum! Te empieza a fustigar? ¿Y por qué fue la primera prueba que tuvo que superar este James McAvoy? ¿No se les ocurre? No. A ver, aquí Joel ya. Tiene que habilitarlo tanto física como mentalmente para que esté dispuesto a ser receptivo. Es correcto. Y porque se empiece a preguntar efectivamente. Y sobre todo, más que mentalmente, debe de estar cansado físicamente. Los sentidos, dice Enrique Bunbury, los sentidos me distraen y se equivocan en la canción de Bendecida. Si no la han oído, vean, escúchenla muy bien, por favor. Está en el disco El Espíritu del Vino, en la canción de Bendecida. Para mi gusto, el mejor disco que pudo haber tenido Héroes del Silencio, es lo que en realidad son Héroes del Silencio. Y casi nadie conoce las canciones de ahí. Creo que la canción que más conocen es la de La Herida. Es de Héroes del Silencio. Pregunta Joel que si es de Bunbury o de Héroes del Silencio. Es de Héroes del Silencio. Es su segundo disco, su tercer disco de estudio, El Espíritu del Vino. Tiene canciones muy buenas. Y está muy basado en filosofía de William Blake. Y sobre todo porque Enrique Bunbury se nos perdió unos cuantos meses, no lo encontraban, se perdió en Nepal, andaba meditando ahí. Entonces llegó con un enfoque bastante padre y lo van a encontrar en la canción de Flor del Loto. Pero, por ejemplo, El Camino del Exceso o la de Culpable es buenísima, la canción que precisamente dice ir más allá de lo permitido. ¿Sí? Entonces, eh, por eso tenían que golpear tanto a James McAvoy, para golpearlo, cansarlo, sobre todo mental, físicamente, que los sentidos no lo embotaran. Él iba con una perspectiva y tiene que cambiar sus enfoques, ¿no? Tiene que resetearse. Eso es lo que pasa con el subconsciente, lo tenemos que resetear. A veces el reset es muy fuerte, por eso tenemos que meditar ahorita en blanco y negro. Pero como yo les decía, una cosa es el ideal y otra cosa es el deber ser, ¿no? O sea, o el deber ser es uno y la práctica es otra. Habrá quien ya haya visto, te daban dinero. ¿Te daban dinero en qué, Ángel? A lo mejor se equivocó de chat. Este, que reparta, entonces dice Joel, sí, ¿verdad? Eso es muy bueno. Dicen que empezamos con la providencia de una vez. Bueno, entonces estábamos platicando que traemos esas memorias y esas memorias no van a salir porque están embotadas precisamente por el ego, por el falso ego que tenemos nosotros. Decía por ahí Friedrich Nietzsche, ¿no? En el libro de Así hablaba Zaratustra. No sé si ustedes lo han leído, pero léanlo, es muy bueno. Ese sobre todo es para los segundos grados que van en las sociedades secretas. Hay un grado que se conoce como el grado del compañero. Entonces dice que van cargando a un muerto y que es compañero de un muerto. Dice, yo no quiero ser un compañero de muerto, que es un compañero de vivos, y entonces abandona un cadáver. Digo, es muy largo el libro, muy largo porque llega a esa situación, pero váyanlo leyendo. Y en una de esas también lo dice, que debemos de convertirnos en asesinos, porque lo que tenemos que matar es nuestro ego. ¿Ok? Digo, no asesinos, no vamos a ir a matar al vecino, al amigo, no, pero en algún momento nos vamos a tener que convertir en asesinos de nuestro propio ser, de lo que éramos, para dejar que nazca la nueva persona. Pero es un proceso lento, no se da de la noche a la mañana, ser como el Fénix, bien dice Joel, exactamente. Y aquí les voy a dar un pequeño tip y a muchos se van a desilusionar. El alcanzar la iluminación o el pretender alcanzar y entender el conocimiento no se da entre nubes. No es decir, soy un ser más espiritual, por lo tanto mi vida es perfecta. Sí voy a estar en armonía, pero esa armonía va a estar cada vez tentada. Si ustedes le piden al creador paciencia, ¿qué creen que les va a hacer? Les va a mandar del maná millones de toneladas de paciencia o los va a enseñar a ser pacientes.
y les va a mandar situaciones en donde el conflicto va a estar al 1000 por hora y van a tener que aprender a tener que ser pacientes. Así es el despertar. Por eso vivimos procesos. Yo les decía, ven ustedes la pantalla. Yo les decía cuando estábamos comenzando recién este curso, les decía que yo estaba viviendo precisamente el proceso de la torre. En el proceso de la torre es precisamente la destrucción de esos falsos preceptos o de lo que se creía que ya se tenía. Porque ya tienes tu torre, ya está fortificada, ya tienes el conocimiento, ya tienes todo y de repente todos tus preceptos se derrumban. ¿Tú crees que nada vas a decir, ay, bueno, pues ya se me cayó, ya no lo creo? No, colapsas incluso físicamente. Ahorita ya les compartí un poquito la experiencia que tuve en meses anteriores, que afortunadamente vamos avanzando. Y aquí está la torre. No la alcanzan a apreciar a lo mejor bien, lo vamos a ver en siguientes sesiones, pero ¿qué creen que está? Es la única que se cruzan dos arcanos en una bifurcación de camino. ¿Y cuál creen que es la que está aquí arriba? La temperanza. ¿Por qué? Porque temperar es precisamente mezclar, saber mezclar bien, es empezar a hacer la alquimia. Por eso es el antídoto de este proceso. Y eso que esta es una clave anterior, ¿eh? Ya después vamos a ver el sol y vamos a ver la estrella. Pero eso es lo que tenemos que empezar a manejar. O sea, por eso también, ahorita que vamos un poquito más avanzado, puede ser que se les presenten situaciones no malas, no les voy a llamar malas, pero sí situaciones en donde ustedes van a tener que empezar a poner en práctica lo que van aprendiendo. ¿Cómo van a aprender que son realmente pacientes si no tienen a alguien que los exaspera alrededor? Por ahí decía el maestro, ¿no? Decía, es muy fácil amar a los que nos aman. El verdadero reto es amar a los que no nos aman, a los que nos atacan, a los que nos están machacando. Entonces, así es el conocimiento. Quien pretenda que el despertar va a ser meditación y todo el mundo va a ser color de rosa y la maldad va a desaparecer, difícilmente vamos a darnos cuenta de eso, porque al contrario, se nos van a abrir otros sentidos, vamos a ver con otros ojos y el conocimiento a lo mejor puede ser que nos duela más y nos dé más tristeza ver. A mí me mata, realmente me mata, me duele mucho que un niño sufra. Para mí los niños son el futuro del mundo, pero no nada más económicamente. Si hablamos de esto, de la genética, de todo lo que viene, son los que son los en los que vamos a cimentar el mañana. O sea, y traen toda esa información. Y son los seres más desprotegidos que hay en este mundo. Y nosotros deberíamos de protegerlos y de procurarles. Y las leyes deberían de estar enfocadas a que ningún niño sufra ni física ni emocionalmente. Y entonces verían qué rápido avanzaría la humanidad. Nos vamos a ir dando mucho cuenta de eso y van a empezar a hacer otras cosas. Algunos se van a volver más ecologistas, algunos se van a volver más de Greenpeace, algunos se van a volver, porque van a empezar a despertar esas situaciones. Va a haber unos más encaminados, unas posiciones, van a ser más idealistas. Pero, por ejemplo, los idealistas rijosos, como los que hacen marchas y todo eso, también son idealistas, pero hay también diferencia en los senderos y en los caminos. Y van a ver que también van a tener su proceso. ¿Ok? Por ahí que me decían, por eso, dice Joel, por eso los griegos veían como el peor de los males a la esperanza. Pues sí, pudiera ser, tiene sus dos aspectos, ¿no? La esperanza esperando que solito las cosas caigan y cambien, pues es un error desde mi punto de vista, ¿no? Hay que hacer que las cosas pasen, y eso es lo que hace el iniciado, y hay que tener la fe, la esperanza, la convicción en que va a pasar porque estoy encaminando mis pasos, no porque solito van a cambiar las cosas, porque pues por obra y gracia, ¿no? Dicen por ahí del Espíritu Santo. Ángel, creo que ese tipo de torres son heredadas, hay que construir la nuestra. Correcto, exactamente. Nosotros hemos venido construyendo torres con los preceptos que nos heredan, ¿no? Nos heredan el partido político, el equipo de fútbol, la religión, eso es algo bastante sensible, por decirlo de una manera mesurada. Heredar la religión es algo bastante sensible, porque tú le estás heredando. ¿Y qué tal que tu creencia no está basada 100% en la realidad? O a ti te manipularon y estás ayudando al manipulador a manipular a los tuyos. Es un poquito complicado. En mi caso personal, por ejemplo, mis hijos no han sido bautizados. Ellos vivieron otro tipo de ceremonia
en algún momento. Quizá por ahí lo compartamos algún día, el video lo vean para que, pues bueno, fue algo así bastante padre con los elementos de la naturaleza. Pero por ejemplo, mi hijo mayor está muy metido en un movimiento que es cristiano. Se llama Escuadrón. Es algo como los Scouts, pero un poquito más enfocado a lo que es la supervivencia. Está padre el movimiento porque le enseñaron cursos de primeros auxilios, le enseñaron a acampar, le enseñaron a sobrevivir. Y no se dan cuenta cómo poco a poco van también tratando de meterse en la mente de los chavos, porque les dicen que los grados que ellos viven son soldado de Cristo, caballero de Dios. También tienen un grado de caballería, ¿no? Mi camino o mi obligación como padre, pues es ponerle algunos antecedentes a mi hijo, pero debo de respetar el camino que él elija. Fíjense, yo no los bauticé y él está yendo, ahorita pues por la contingencia no va, no están reuniéndose, pero pues, por ejemplo cada 8 días va a misa, ¿no? Y eso es algo padre, porque así a mí me ayudó demasiado a entender las escrituras y conocer un poquito, pues fue precisamente el hecho de que a mí cada 8 días los domingos estaba en la misa de niño, ¿no? Y tuve los acercamientos. Entonces, pues cada quien va a vivir su camino. Mi hijo me dice, mira, sí, efectivamente, no es mi camino el volverme ni religioso ni tan fan de esta religión. Me gusta lo que me están enseñando en cuanto a sobrevivencia, en cuanto a lo que es la fraternidad, las actividades físicas que hay, porque son muy rudos ahí, o sea, tienen juegos, les digo, los están preparando. Hay un juego que se llama Fañol, se ponen un pañuelo aquí en la cadera y realmente lo que hacen es lucha grecorromana, tienen que someter al otro y quitarle el pañuelo. O sea, esa es la realidad. Los fortalecen, todos los ejercicios son juegos y ejercicios de estrategia de guerra. O sea, realmente eso es lo que muchas instituciones deberían estar haciendo como el ajefismo, ¿no? Pero bueno, tienen a los muchachos desperdigados, no quieren compartirles el conocimiento y pues no tienen ni pies ni cabeza esos movimientos. Este movimiento está bien estructurado, tienen sus viajes, tienen su campamento. De hecho, a mí me gustó mucho que el primer campamento que tuvieron mis hijos fue en el Ajusco y tuvieron que vivir la experiencia de que una chispa les quemó su casa de campaña y tenían que estar una semana allá arriba. Entonces, como iban con otros grupos más, les llaman escuadra, pues conocieron lo que es la caridad. Los otros se les quemó todo, ropa, comida, todo. Entonces les empezaron a dar comida, les compartieron mantas, les compartieron esto y lo otro. Algunos pudieron alcanzar en algún momento lugar en ¿cómo se llama esta cosa? En una casa de campaña de alguien más. Los demás pues tenían que irse rotando y estar en el frío. Pero bueno, realmente te enseña a sobrevivir. Los movimientos, por eso les digo, hay que irnos con pies de plomo. Si hay que dejar que cada quien elija su camino, hay que encaminarlos y hablarles del amplio abanico que tienen. Es como las profesiones. Si yo soy contador, si yo soy doctor, si yo soy ingeniero, pues sería una falacia o sería algo complicado querer que mi hijo siga la profesión porque eso es lo que a mí me sirvió. Eso es lo que a mí me sirvió, no sabemos lo que a él le sirve. Entonces, hay que conocerlos. Mis hijos son tan variados y tan diferentes que tengo que acoplarme a las actividades de ellos. El mayor le gusta mucho el ejercicio, pues con él me enfoco en el ejercicio también. Al menor no le gustó tanto el ejercicio, a pesar de que era muy bueno para box, pero no le gusta. A él le gusta más la parte del arte. Entonces con él me pongo más con la música, que es lo que sé un poquito más, pero a él le gusta mucho dibujar. Pues que dibuje, que haga lo que sea, ¿no? Yo no lo puedo obligar. Y el chiquito, pues sí, está ahorita también, el que es el más pequeño, pues sí es más físico también, y pues bueno, se venga también por la parte del ejercicio, ¿no? Y si no, pues hay que cambiar y hay que ver. Nosotros lo único que podemos hacer es darles las herramientas adecuadas y encaminarlos. Entonces, efectivamente, son heredadas esas torres y cada quien tiene que construirlas. Y a veces son heredadas no nada más de los padres, son heredadas de nosotros mismos. Vamos creando prejuicios, vamos con nuestra propia experiencia, pero es con lo que ya llegamos un poquito contaminaditos. Pero bueno, ese es otro boleto y esa es otra clave, ¿ok? O sea, la vamos a ver en su momento. La torre es la 16. Fíjense, precisamente aquí viene, es el diablo, que es la 15. Vamos a ver después, ¿ok? Bueno, entonces, estábamos hablando de que traemos toda esa información en el ADN. Entonces, una de esas teorías es la teoría del Adam-Kadmon, de cómo se creó el universo. Pues yo creo que sí lo vemos, ¿no? Digo, ya voy avanzando un poquito más la sesión. Estaba leyendo el mensaje de Aurora, que dice que le fue muy difícil conectarse con la imagen de la emperatriz, la pudo visualizar, pero en el momento de proyectarla en mi ser, la imagen
no pude. Con las otras imágenes no tuve problema, con esta sí, no comprendo a qué se debe, pensé que tal vez tengo la situación que tengo que trabajar, pero sí comprendo. Pues sí, efectivamente, a lo mejor la parte creativa, que está en una parte en un hemisferio del cerebro, no la tienes tan activa, hay que irla trabajando poco a poco. El verdadero iniciado no dice, no soy bueno en esto, tampoco peca de soberbia, pero tenemos que ser un Da Vinci. Da Vinci era pintor, era escultor, era inventor, era anatomista, era todo. Y no empezó siendo bueno, es más, hasta escribía con las dos manos. ¿Por qué? Porque eso fomenta los hemisferios. O sea, no es que tengamos que volvernos unos Da Vincis y tengamos que hacer, que bueno, que pudiera la humanidad tener muchos Da Vincis, pero a lo que voy es, no tenemos que aminalarnos y no tenemos que detenernos. Oye, ¿me ayudas con esto? Pues es que no soy bueno. No, desde ahí cambiar nuestra perspectiva. Claro, te ayudo, vamos a ver cómo nos resulta, vamos a ver qué aprendo, ¿no? Y a lo mejor lo disfrutamos y efectivamente encontramos otro camino y encontramos otros pasatiempos, encontramos otras cosas en las que también nos ayuden a nosotros mismos a sentirnos mejor, ¿no? Dice que el problema de Da Vinci era que no terminaba muchas cosas. Habría muchas cosas inconclusas en el mundo si hubiera muchos Da Vincis. Bueno, evidentemente cada quien tiene, hasta Da Vinci tiene su aspecto negativo, ¿no? Yo me refiero, siempre hay que ver lo positivo. Cuando alguien me dice, ya sabe, ¿no? En alguna situación, es que yo te veo cómo eres. ¿Y por qué no ves la parte positiva? ¿Por qué solo copias lo negativo? Porque es lo que más nos acomoda, ¿no? No, hay que buscarle siempre el lado bueno a las situaciones, a las personas, y es lo que siempre tenemos que copiar. Efectivamente, ya lo vieron, los arcanos mayores tienen su aspecto negativo y su aspecto positivo. Las letras del tarot, del alfabeto hebreo, tienen su aspecto negativo y su aspecto positivo. Las personas, cuanto más vamos a tener aspectos positivos y muchos aspectos negativos. Yo me refiero a que seamos exploradores, que seamos inquietos, que seamos curiosos, que intentemos. Efectivamente, lo ideal sería que lo que empecemos lo termináramos, pero también va a haber cosas que no, porque pues a veces eso es algo que nos enseña la vida, ¿no? La vida te dice, o la muerte tú puedes estar haciendo, está el ejemplo de Jesús con cuando lo van a crucificar el mismo día, el jueves santo, bueno, lo crucifican el viernes, pero el jueves santo hay una película muy padre en donde está Jesús, perdón, con María y están teniendo los últimos momentos de madre e hijo. Y él estaba ayudando, estaban platicando y estaba componiéndole cosas en la casa. Y pasan los discípulos por Jesús, le dice, maestro, es hora. Ya iban a preparar lo de la cena y todo el show. Y entonces, estaba con la última silla y dice Jesús, madre, luego la terminaré después. Dice María, tú y yo bien sabemos que eso jamás va a ocurrir. Así es la muerte, así es la vida. Va a haber cosas que vamos a dejar inconclusas, pero lo importante es que nos llevemos la experiencia. ¿Ok? Eso va a estar bastante interesante. Bueno, entonces, en la de la Adam Kadmon, hay una teoría que nos dice, si todos ven la pantalla, les estoy compartiendo la pantalla del árbol de la vida, ¿verdad? Si no, yo estoy aquí bien elevado, pues, explicándoles que el arcano, no sé qué, a lo mejor ni la están viendo. Así sí la están viendo. Perfecto. Bueno, tenemos entonces que el Adam Kadmon, y fíjense cómo va sonando, cómo se va juntando todo. Mientras yo les voy narrando esto, traten de ir pensando en la teoría del Big Bang y vayan hilvanándola con el Génesis y con todas las teorías que ustedes sepan, con las del el Popol Vuh también, todas las que conozcan vayan viendo y vayan encontrándole relaciones. Se dice que en el principio no había nada. Todo era, quitemos esta imagen, todo era oscuridad. No existía nada. Solamente el creador, que en su vastedad, pues no se conocía. Ustedes se podrían conocer si no hubiera espejos, si no hubiera reflejos, podrían saber cómo son. A lo mejor algunas cosas sí. Podrían ver las manos, podrían ver las uñas, podrían ver los pies, podrían ver el pecho, podrían ver su ombligo, pero su rostro no lo conocerían. Su parte frontal del cráneo no la conocerían. Perdón, su parte de trasera del cráneo no la conocerían. Su espalda. ¿Conocen su corazón? Ahí está. ¿Conocen su hígado? ¿Lo han visto?
sus riñones, su intestino, sus venas, sus arterias, las conocen todas y cada una, los átomos de los que están compuestos, las células, sus cadenas de ADN. No, ¿verdad? Pues algo así pasaba con el creador, que el creador no se conocía a sí mismo y tenía la intención de conocerse. Creó una réplica de sí mismo para poderse ver y contemplar. Al ser el creador, pues fue una creación tan perfecta, que se llegó a confundir y no se sabía cuál era el original y cuál era la réplica. La creación o la imagen, en un acto de gratitud hacia su creador, decidió fraccionarse en miles de millones de pedazos, unos más grandes que otros, y de ahí se empezó a condensar lo que es la materia. Se empezó a dar la creación. Quedó energía más etérea y poco a poco, conforme fue avanzando, fue empezando a condensarse. Alguna materia sigue brillando todavía y ardiendo. Otra se condensó tanto que empezó a dar formas diversas de las que ya existían. De hecho, no existía nada, ¿no? ¿No le suena al Big Bang? ¿No le suena un poquito? Digo, muy resumido, ¿no? Hay otra teoría que ahorita ya por tiempo, que sí les quería leer, pero ya no nos va a dar tiempo. Prefiero que nos enfoquemos en la clase del día de hoy. Que no nos dice incluso del hombre andrógino y que de la mujer, que tampoco estoy muy convencido a título personal, porque si nos vamos a la parte del Génesis, no podrían ser andróginos porque no tenían cuerpos. Recordemos el Génesis. ¿En qué momento es cuando el ser humano, cuando crean a Adán y a Eva, e incluso a muchos hablan de Lilith, que ese es otro tema que también vamos a platicar en algún momento y por eso los he estado poniendo en gotitas de sabiduría? Cuando los crean eran etéreos, no tenían cuerpos. ¿Sí se dieron cuenta de eso o no? ¿En qué momento les ponen cuerpos a Adán y Eva? ¿Alguien que quiera por ahí comentar en el chat? ¿No? Bueno. Les ponen cuerpos hasta que son expulsados del paraíso. Ah, muy bien, Joel. Hasta que los ponen en el plano terrenal. Correcto, hasta que son expulsados del paraíso. Hay un versículo en el Génesis en donde dice, y Dios hizo para Adán y para Eva ropas con piel de animal. Dice, pero leyendo el Génesis dice que Dios le respiró en la nariz, ¿no? Sí, pero hay que recordar, y eso también lo vamos a llegar a ver un poquito más adelante, que lo leemos en español. Es más, hay muchas contradicciones, y eso pues, se los voy a leer también en la teoría de la Adam Cadmon, que se los voy a presentar más adelante. Esta es una muy resumida la que yo les presenté. Ok, lo leen en inglés, pero de todas maneras, no lo estamos leyendo en el lenguaje original. ¿Ok? Fíjense. Dicen que Eva fue creada de la costilla del hombre. La palabra para costilla no significa nada más costilla, significa lado, del lado. Por eso muchos dan origen, dan cabida a lo que es el Adam Kadmon, porque eran andróginos y los separan, creó de su costado, entonces separó una parte lateral de Adán. Por eso muchos dicen que sí, que era así. Pudiera ser que sí. Imagínense que eran una sola energía y ocurrió como una célula. ¿Qué pasa con la célula cuando empieza a crecer? Lo primero que hace es dividirse, ¿no? Entra en una fase de mitosis, si no me equivoco, y se empieza a dividir. Evidentemente pudo haber pasado así, pero entonces no tenían sexo, simplemente eran esencia, traen una esencia. Es como el óvulo y el esperma. ¿Tienen sexo de alguna manera? ¿O género masculino o femenino? Son esencias, ¿no? Que están cargadas de alguna manera con un tipo de información y que se complementan. Y que se juntan y ¿qué empiezan a hacer? Empiezan a hacer una mitosis para después llegar a una meiosis. Entonces, algo así haber pasado con esa energía primaria, que fue dividida, fue segregada para que pudieran, tiene sus razones, una de ellas fue precisamente, según la Biblia, para que no se sintiera tan solo el ser humano, ¿no? Pero todavía ni siquiera era ser humano,
Entonces, otra dice que la traducción correcta no sería costilla, sería pene. Y eso lo vamos a ver también, por ahí se los he puesto en gotitas de sabiduría. Si nosotros fuimos manipulados genéticamente, a lo mejor la primer mujer ya se dio de resultado de un contacto sexual de esa creación primera con la especie original. Adán es ADN, punto. Por eso tiene el nombre de ADN. Y ya lo vimos y tiene que ver con las 4 letras del tetragramatón y tiene que ver con los 4 mundos, que ya se los presenté también en el árbol de la vida. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasaría si resultado de ese experimento de laboratorio se genera, crece, se genera, madura el hombre y ya tiene una relación sexual con la materia prima aquí? Pudiera ser esa. Entonces no debemos de tomarlo tan literal como lo leemos aquí en español o en inglés o en francés, incluso ni en latín, porque las palabras como se escriben en otro idioma, y ya lo vimos en el hebreo, tienen un significado literal, un significado fonético, tienen un significado gramatical, pero tienen también un significado numérico y tienen también un significado jeroglífico o ¿cómo le podemos llamar? No jeroglífico, sino interpretativo, ¿no? O sea, ¿cómo se llama? De imagen, de una estructura, de un símbolo, simbólico. Ahí vienen, ya mira, qué bueno que ya Violeta está participando. La meiosis es la que genera los gametos. Una vez que se une el esperma y el óvulo, se complementa el material genético y empieza la mitosis, la división de esa unidad exponencialmente. Muchas gracias, Violeta. Joel, el problema puede ser a la hora de traducir. Muchas palabras tienden a tener varios significados exactamente y dependerá de quién lo vaya traduciendo, que le dé una u otra interpretación. El significado y la intención con la que están traduciendo ese documento. Muchas veces, con tal de que el argumento se respalde de alguna letra o de algún escrito, pues incluso hasta lo interpretamos de una manera diferente y buscamos la justificación, porque ahí dice, pero ya vamos explicando, cuando hablamos de los cielos, pues ¿por qué dice, no? De los cielos. Es más, es bien sencillo, son adaptables, dice Ángel. Miren, en mis épocas de bravucón, cuando llegaba a tocar un querido hermano, testigo de Jehová, yo tenía un internet, cuando tenía 20 años, tenía un internet allá por la UAM Iztapalapa, y al ladito era un templo de los testigos de Jehová, entonces era típico que iban a quererme entablar una conversación con la palabra de Dios. La verdad es que pues yo siempre había sido tolerante y los oía y todo, pero de repente sí ya tenía cosas que hacer o de repente andaba en mi rollo y ya una vez sí me llegaron a exasperar, ¿no? Entonces sí le dije al cuate con la Biblia en mano, es que vamos a hablar de Dios. Le digo, oiga, nada más una pregunta. ¿Cuántos dioses existen? ¿Cómo que dioses? Dios es solo uno. Le digo, ¿y está de acuerdo? ¿Cómo crees que no va a estar de acuerdo? Le digo, entonces explíqueme. ¿Por qué en el Génesis, con Biblia en mano, aquí dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza? Le dije, una de dos. O no es único y estaba con alguien más, o es esquizofrénico. Y entonces, no está de acuerdo. Me queda viendo y se va corriendo despavorido. Pequé de soberbia en ese momento y sigo ofreciendo disculpas por eso. Pero a lo que voy con este ejemplo es eso. Dios es esquizofrénico, dice Violeta. Pues si me hizo imagen y semejanza, el psicólogo me estaba queriendo catalogar como esquizofrénico. Y eso que no le platiqué de todas las veces y conversaciones y apariciones que he tenido. Entonces yo creo que si yo hubiera estado en el manicure. Pero bueno, la situación aquí es esto. La interpretación. Los testigos de Jehová y los protestantes son literales, van sobre la letra, pero pues, es una letra que ya fue manipulada, intencional o accidentalmente, ¿no? Vamos a creer en las sanas intenciones de alguien, pero no lo tradujeron bien. Entonces, por eso nosotros, los que nos interesa el ocultismo, todos nosotros que estamos hoy reunidos, pues queremos entender un poquito más allá y por eso no nos vamos a ir con la parte literal. Dice Joel, el problema es que muchos de ellos todos se lo toman literal y se vuelven unos fanáticos. Precisamente lo que estaba platicándoles, ¿no? Se van a la letra. Es que aquí dice, exacto. Y estas pláticas las tenía bien padre con un hermano en conocimiento que es sacerdote, pero es anglicano.
Entonces, con él aprendí bastantes cosas. Y me explicó la traducción, porque él sí maneja el hebreo, maneja el latín, maneja el inglés, maneja chorro de cosas. Bastante buena onda, sus defectos como persona, pero sí me explicó incluso el porqué de la palabra Elohim. Y en algún momento que conforme vayamos avanzando, lo voy a compartir también con ustedes. Entonces, por esa razón es que, pues les digo, hay teorías de incluso el Adam Kadmon que van así a encajar o no a encajar, porque entonces si eran andróginos, ¿cómo es que les quitaron? Si todavía no les habían dado la parte del cuerpo que les corresponde, porque en el Génesis ahí lo dice, ¿no? Fueron cuando fueron expulsados. Ellos hicieron ropa con parra, con unas hojas de parra, para cubrir su desnudez. Pero bueno, la desnudez es la desnudez de la mente. Empezaron, porque ni siquiera comieron. ¿De qué árbol comieron? Muchos dicen que fue del árbol de la vida, y cuando les decimos dibuja un árbol de la vida, dibujan una manzana. Pero en realidad es que comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal. Comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal y por eso empezaron a ser conscientes. Fíjense, vamos a hacer un ejercicio bien interesante. Hay muchas personas que les gustan los perritos y se está poniendo cada vez de moda que los perritos y los perrijos y los gatitos y la no sé qué. ¿Qué? Pero no nos hemos puesto a pensar esto. Decimos que el perro me quiere o no me quiere. ¿Tendrá conocimiento de esas emociones? A lo mejor es un instinto de sobrevivencia. Hay unos estudios que dicen que el perro y el gato, si pudieran, te comen. Es más, el perro, si tú llegas a fallecer y nadie se da cuenta, el perro va y diario dicen que va y te olfatea, pero no porque te quiera, sino para saber si estás vivo y si te puede o no te puede comer. La boa va y cuando ya te quiere comer, va, se pega a ti y se empieza a estirar porque te está midiendo y está viendo cuántos días tiene que dejar de comer para poderte engullir, ¿no? Se dice que los animalitos tienen o no tienen conciencia. Bueno, hay un experimento en donde dice que los perros y los gatos, si tú los pones ante un espejo, reaccionan de una manera en defensa porque no son conscientes de sí mismos. Fíjense, pueden ser que si yo no me voy a meter en dilemas de si son conscientes y capaces de amar o no, pero la realidad es que la ciencia nos ha demostrado que ellos no son capaces de reconocerse a sí mismos. Por eso los ves en un espejo y no se ven como ellos, se ven como una posible amenaza, se ven, y si él ladra, el otro le ladra, y entonces si él alza la garra, la pata, el otro también. Entonces reaccionan. Algo así pasó con la teoría del Adam Kadmon, no se reconocía, no se sabía. Y entonces el ente primigenio, pues tampoco se reconocía y por eso comió de la ciencia del árbol del bien y del mal y se empezó a reconocer y empezó a conocer a la otra parte y por eso fue, a lo mejor, pues algo reconocieron en el proceso. Dicen que era vergüenza, a lo mejor no era vergüenza, simplemente empezaron a anudarse, ¿no? Estaban desnudos, sin nudos en la mente y por eso fue que hicieron con hojas de parra. Ahora hay que ver cuál es la parra, qué fruto da la parra, mucho simbolismo, ¿no? Que vamos a tener que ir desmembrando poco a poco. Y por esa razón yo me atrevo a decir que efectivamente no tenían cuerpo, porque hasta en el Génesis es cuando dice que los expulsan del paraíso, les dan les ponen ropa de piel de animal, y esto es una cobertura de piel de animal. Yo no soy esto, realmente no soy esto. Es más, si fuera algo físico, me atrevería a decir que ¿han visto la imagen del cerebro con el sistema nervioso? Ese pulpo raro, soy más yo eso. Este solamente es el vehículo. ¿Ok? Entonces, por aquí dice Joel, la manzana es más por la leyenda de Newton y el árbol de manzanas. Sí, o porque efectivamente no sabían cómo darle interpretación a una esfera, por ejemplo, roja, que es la de la severidad, ¿no? Ahora, la manzana tiene un simbolismo bárbaro, porque también está la manzana de la discordia, que también vamos a analizar en su momento, el por qué precisamente esa codicia, esa vanidad desencadenó pues hasta la batalla, ¿no? De Troya, pero todo lo que involucra ese simbolismo. Entonces, sí está interesante. Y cada quien describe con las palabras que tiene. Cuando hablamos en la Biblia de las Merkabah, dice que son carrozas de fuego. Si ellos no conocían el concepto avión, si ellos no conocían el concepto nave, si ellos no conocían el concepto crucero estelar,
pero sí conocían una carroza que era tirada por bueyes, por eso en que Apolo era tirado. Bueno, pues ese era, a lo mejor no conocían el concepto de un motor, un reactor, dicen los españoles, ¿no? El reactor del avión estaba atada a marcha. No conocían ese concepto, ahorita lo vamos conociendo. A lo mejor si a nosotros se nos aparece algo raro, lo vamos a enfocar. Dicen que la gloria de Dios era más como un cigarro, que por el día reflejaba humo y en la noche una estela de luz. Pues no le suena que podría haber sido por ahí una nave y que la luz la daba precisamente la potencia del motor. No sé, habría que checar, ¿no? Muchas cosas por ahí. Entonces, por eso cuando dicen que le sopló a la nariz a Adán, el creador, habría que buscar qué palabras en hebreo tienen la misma estructura que nariz y pudiera ser que encontremos un secreto bastante bárbaro. ¿Ok? Vamos a ver qué otros comentarios nos han puesto por aquí. El perro te puede llegar a comer. Ay, ya me pusieron aquí. O igual si lo tienes al punto de la inanición puede pasar como en Game of Thrones con Ramsay y sus perros. No sé qué pasó, no la vi, no fui muy fan de esa serie, pero segura, intuyo que haber pasado, ¿no? Pues sí, dicen que el gato también, el gato, según estudios, el gato te odia y si te puede, te come, pero como encontró la simbiosis perfecta en el que tú lo sirves, por eso hay muchos memes, ¿no? Que dicen que el gato te ve como su esclavo. Es más, el perro se acercó al ser humano no por amor. Dicen las leyendas que se acercó por necesidad. Al ver que el humano tenía carne y él les podía ofrecer protección, fue también una relación, una sociedad la que se hizo, no fue por amor. Nosotros queremos romantizar todo, ¿no? Pero bueno, cada quien y sus trastornos, diría mi psicólogo. Sí está buena esa imagen, no sé cuál, ya se me fue la onda, pero dice Joel. Wow, cierto. Pues sí, muchas cosas, por eso les digo, tenemos que cuestionar. Miren, hay una máxima en las escuelas de los misterios, en una en especial. En la masonería te dicen, dudad, amigo mío, de todo lo que no podáis comprobar por vos mismo. Algunas veces te dicen que no jures en labios de otro, que es lo mismo, no aseveres algo que no te consta. Por eso yo les digo, les puedo asegurar lo que me puede constar o lo que mis estudios me han llevado. Cuando les hablé de la hipnosis, ni la he hecho, ni la he practicado, mucho tiempo me dio inquietud y hasta que me dio ñañaras y lo dejé de hacer. Pero una cosa es el escéptico ramplón, por llamarlo de alguna manera, que todo lo duda porque si, no, pues es que la Tierra no puede ser redonda porque si fuera redonda, no, es que tiene que ser plana porque entonces, no, no es plana, no, más bien es dúdalo, investígalo y saca tus conjeturas y compártelas si puedes, sin causar mayor resquebrajo, ¿no? Pero eso de dudar por dudar, vamos a tener que partir siempre de un poquito de fe para poder sustentarlo. Así como Galileo, así como Giordano Bruno, no tenían una certeza de que realmente no fuera el centro, la Tierra el centro del universo, pero tenían una duda y tenían una fe, y hoy lo sabemos, gracias a esa pequeña certeza que ellos tuvieron, y que bueno, a Galileo, a Giordano le costó la vida en la hoguera. Galileo, pues se retractó, ¿no? A él sí le dio mello y dijo, sin embargo, se mueve, ¿no? Pero si no hubieran sido por esas situaciones, ellos también tuvieron que partir de un poquito de raciocinio y un poquito de fe. Nosotros también aquí tenemos que partir de un poquito de fe. Dos columnas hay en el Templo de Salomón, una es la de la ciencia, la otra es la de la virtud. Sin ciencia, la ciencia sin fe hace tiranos, la fe sin ciencia hace ilusos, hace fanáticos. Es más, lo que la gente no sabe es que las dos columnas están sosteniendo una bóveda y en un punto se unen. Y ahí está la piedra roseta, que es la que sostiene toda la bóveda. ¿Ok? Muchos siguen pensando que la Tierra es plana. Sí, la verdad es que está complicado. Y lo siguen afirmando con una vehemencia. A ver, dice, vamos a ver qué más dicen por aquí. Los gatos, aunque estés vivo, si no te mueves por un largo rato, lo primero que mueren es tu nariz. Sí, son salvajes los gatitos. Los primeros lobos se acercaron para tratar de robar la comida a los primeros hombres y estos al empezar a arrojarles las sobras y siguieron quedando con ellos y comenzaron a crear una relación simbiótica en la que los perros daban protección, los humanos les daban de comer, nos comparte Joel. Muy cierto. Y Ángel es el que me dice que siguen pensando que la Tierra es plana.
y siguen pensando que el sol es el que se mueve, porque cuando les pones el ejemplo, bueno, si fuera plana, pues la luz pega pareja, ¿no? Aquí siempre sería de día o siempre sería de noche. Y ahora, ¿cómo explicas la diferencia de sus horarios? Ah, no, pues es que el sol se mueve. Entonces ya la vida que perdió Giordano Bruno y el problema que tuvo con la Inquisición Galileo, pues vino para el traste, porque entonces volvemos a que el sol es el que se mueve, ¿no? Y no la Tierra. Pero bueno, entonces, por eso los invito, de verdad. No es dudar por dudar, es decir, pues no te creo. No, es, puede que me cuaje, puede que me siento que va más para allá, y a lo mejor puede ser. Cada quien tenga un poquito de razón, ¿no? Simple y sencillamente que cada quien lo está viendo desde su perspectiva. Me encanta la imagen que está en Facebook en donde uno ve el 69 y el otro ve el 96. Y se están diciendo, no, tienen razón. No, pues los dos tienen razón. La cosa es que cada quien lo está viendo desde diferentes ángulos y perspectivas. ¿Ok? Bueno, así con la teoría de la Dame Catmon. Esta primera que les compartí es la que más a título personal siento que encaja, pero mi obligación es darles todo el panorama y les voy a compartir en las siguientes clases la otra teoría que habla del andrógino. Para mí el andrógino es más este señor de acá arriba, que tiene un lado femenino, un lado masculino, y tienen que entrar en un proceso que se llama boda alquímica. Eso es lo que tenemos que hacer. El cruzar esos cables. Yo siempre fui un poquito más como dicharachero en mi hablar y populachón. Entonces, cuando mi maestro me explicaba esa situación, le digo, es que es como cuando traes los cables pegados. Nada más se reía y tenía que aterrizar de repente las explicaciones a mi florido lenguaje. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer y para mí ese es el verdadero andrógino. ¿Por qué lo queremos ver afuera? El ser humano sigue buscando respuestas afuera cuando están en el interior. Sigue buscando procesos extravagantes y estrafalarios cuando el proceso es muy reducido. Es muy, muy reducido, es más simple, pero bueno, tenemos que ver a lo mejor nuestro proceso de entender. Es más, vemos las cosas al revés, ¿no? Si nos volviéramos al ejemplo de la cámara fotográfica, quizá no estoy parado así, sino estoy pendiendo del techo. Lo que sería el techo, pues de hecho eso es lo que me dice la lógica, ¿no? Si veo la gravedad. Yo siento que estoy parado así, pero en realidad, o sea, bueno, siento que estoy parado así, pero quizá estoy realmente así. Y la gravedad me clava a lo que yo digo que es mi piso y en realidad sería mi techo. La vista, ¿no? Dicen que tiene una conversión de imágenes y vemos al revés. Y yo veo que estoy parado y a lo mejor estoy colgando. Entonces hay que investigarlo.